¿Sabes lo que se siente cuando prendes fuego a la casa donde naciste y escuchas los gritos desesperados de tus propios padres pidiendo auxilio desde adentro? Yo sí lo sé, y te voy a decir algo que te va a helar la sangre. No sentí ni una pizca de culpa. Al contrario, sentí una paz que no había experimentado en mis 62 años de vida. El crujido de la madera quemándose, el olor a humo mezclado con carne, los golpes desesperados contra la puerta que yo misma había bloqueado por dentro, todo eso me sonaba como una sinfonía de justicia, porque lo que te voy a contar hoy es una historia tan polémica, tan brutal, que necesito soltarla antes de morirme. Una historia que casi me lleva a la silla eléctrica, pero que cuando se supo la verdad completa, hasta el juez lloró y me declaró inocente. Mi nombre es Odira Bengel, y durante décadas fui conocida como la mujer que quemó vivos a sus padres. Los periódicos me pintaron como un monstruo, como una hija desnaturalizada que había perdido la razón, pero nadie, absolutamente nadie, sabía lo que había vivido en esa casa del infierno durante más de 40 años. Nadie sabía los secretos que se escondían detrás de esas paredes manchadas de humedad y silencio. Nadie sabía que mis padres, Lázaro y Atilia Bengel, no eran las víctimas inocentes que todos creían. Crecí en una casa donde el miedo era el desayuno de cada día. Mi padre, Lázaro, era un hombre corpulento, de manos enormes y voz que retumbaba como trueno cuando se enojaba. Tenía esa mirada fría, calculadora, como si siempre estuviera midiendo cuánto dolor podía infligir sin que nadie se diera cuenta. Mi madre, Atilia, era todo lo contrario en apariencia, menuda, de voz suave, siempre con esa sonrisa falsa que usaba cuando había visitas. Pero detrás de esa fachada de mujer sumisa se escondía una mente retorcida, manipuladora, capaz de idear castigos que te marcaban el alma para siempre. Desde pequeña supe que era diferente a mis hermanos. Ellos eran 3, Gaspar, Evaristo y Nemesio. Todos varones, todos queridos, todos tratados como príncipes mientras yo era la sombra, la carga, la que sobraba. Cuando tenía apenas 6 años, mi madre me encerraba en el granero durante horas completamente desnuda, diciéndome que así aprendería a valorar lo que tenía. El granero era un lugar húmedo, lleno de ratas y telarañas, donde el frío se metía hasta los huesos. Yo lloraba, gritaba, suplicaba que me sacaran, pero nadie venía. Mis hermanos sabían lo que pasaba, pero nunca dijeron nada. Aprendieron desde chicos que yo era el chivo expiatorio de la familia. Los castigos de mi padre eran diferentes, más directos. Me pegaba con un cinturón de cuero hasta dejarme marcas que duraban semanas. Pero lo peor no eran los golpes, sino las humillaciones públicas. Cuando cumplí 12 años, me obligó a pararme desnuda frente a los vecinos durante una reunión familiar, diciéndoles que yo era la vergüenza de la familia y que necesitaba que todos vieran lo defectuosa que había salido. Los adultos se reían nerviosamente, pero nadie me defendió. Nadie dijo que eso estaba mal. Yo me quedé ahí parada, temblando de frío y de humillación, mientras mi padre explicaba cada uno de mis defectos como si fuera un animal en subasta. Pero había algo más, algo que yo no entendía entonces, pero que me carcomía por dentro. Mis padres me miraban de una forma extraña, como si supieran algo que yo no sabía. Había susurros, conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la habitación, miradas cómplices entre ellos que me helaban la sangre. Durante años pensé que era paranoia mía, que mi mente estaba jugándome una mala pasada, pero había señales, pistas que mi cerebro de niña no podía descifrar, pero que mi instinto registraba como peligro. Cuando tenía 14 años, encontré una caja escondida debajo de la cama de mis padres. Adentro había fotografías mías, pero no eran fotografías normales. Eran imágenes donde yo aparecía dormida, en ropa interior, en posiciones que una niña no debería estar. Había también cartas, documentos que no entendí en ese momento, pero que guardé en mi memoria como quien guarda veneno para el futuro. Una de esas cartas tenía un sello oficial y hablaba de transacciones pendientes y mercancía disponible. Yo no sabía qué significaba, pero algo en mi estómago se revolvió de una manera que nunca había sentido antes. Mis hermanos, mientras tanto,
vivían en un mundo completamente diferente. Gaspar, el mayor, era el orgullo de mi padre. Evaristo era el intelectual, el que iba a estudiar en la capital. Nemesio era el consentido de mi madre, el bebé eterno que nunca hacía nada malo. Ellos tenían habitaciones propias, ropa nueva, comida caliente. Yo dormía en un cuarto sin ventanas, comía las sobras y vestía ropa remendada que había pertenecido a otras personas. Pero lo más doloroso no era la diferencia de trato, sino la complicidad. Ellos sabían lo que me hacían, y no solo no me defendían, sino que a veces participaban. Recuerdo una noche de invierno cuando tenía 16 años, que Gaspar entró a mi cuarto con una sonrisa que me dio escalofríos. Me dijo que mis padres le habían dado permiso para enseñarme cosas de la vida. Yo no entendía qué quería decir, pero cuando empezó a tocarme de maneras que me hicieron sentir sucia y confundida, supe que algo estaba terriblemente mal. Le grité que parara, que iba a contarle a mis padres, y él se rió. ¿Contarles qué?, me dijo. Ellos ya lo saben. Ellos me dijeron que lo hiciera. Esa noche algo se rompió dentro de mí para siempre. Al día siguiente confronté a mi madre. Le conté lo que había pasado, esperando que me protegiera, que se indignara, que hiciera algo. Pero Atilia me miró con esos ojos fríos que conocía tan bien y me dijo: Odira, tú no eres como las otras niñas. Tú tienes que aprender a ser útil de alguna manera. No entendí qué quería decir, pero el tono de su voz me dijo todo lo que necesitaba saber. Yo no era su hija, era su problema. Los años siguientes fueron una pesadilla constante. Los castigos se volvieron más frecuentes, más creativos, más humillantes. Mi padre inventaba razones para golpearme, que había mirado mal, que había respirado muy fuerte, que había existido ese día. Mi madre perfeccionaba el arte de la tortura psicológica. Me decía que era fea, que nadie me iba a querer nunca, que era una carga para la familia, que hubiera sido mejor que nunca hubiera nacido. Mis hermanos se convirtieron en espectadores cómplices y a veces en participantes activos de mi sufrimiento. Pero había algo más grande, algo que yo sentía pero no podía nombrar, una verdad que flotaba en el aire como humo tóxico, esperando el momento adecuado para asfixiarme completamente. Y ese momento llegó cuando menos lo esperaba, de la manera más brutal posible. La verdad llegó como un puñetazo en el estómago cuando tenía 18 años. Fue Evaristo, mi hermano intelectual, quien decidió que ya era hora de que supiera quién era realmente. Lo hizo durante una cena familiar, delante de todos, como si fuera el postre de la noche. Odira, me dijo con esa sonrisa cruel que había heredado de mi padre: ¿nunca te has preguntado por qué eres tan diferente a nosotros? ¿Por qué mamá y papá te tratan como nos tratan? Yo lo miré sin entender, con el tenedor a medio camino hacia la boca. Es porque no eres nuestra hermana de verdad. Eres el producto de una violación. El tío macedonio violó a mamá y tú fuiste el resultado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mis padres esperando que lo negaran, que le gritaran a Evaristo por decir semejante barbaridad. Pero Lázaro siguió comiendo como si nada, y Atilia me miró con esa expresión de asco que conocía tan bien. Ya era hora de que lo supieras, dijo mi madre con voz plana. Cada vez que te miro, veo la cara de ese animal. Cada vez que respiras, me recuerdas la peor noche de mi vida. Gaspar y Nemesio se reían por lo bajo, como si fuera una broma privada que por fin podían compartir conmigo. Esa noche no pude dormir. Todo empezó a tener sentido de la manera más horrible posible. Los golpes, las humillaciones, los castigos desproporcionados, la forma en que me miraban como si fuera un error que había que corregir. Yo no era su hija, era la evidencia viviente de una violación, el recordatorio constante de algo que querían olvidar. Pero en lugar de buscar ayuda, en lugar de protegerme, habían decidido castigarme por existir. Los meses siguientes fueron aún peores. Ahora que sabían que yo sabía la verdad, ya no tenían que fingir. Los castigos se volvieron más brutales, más frecuentes. Mi padre me golpeaba hasta dejarme inconsciente, y cuando despertaba, mi madre me curaba las heridas solo para que pudiera recibir más golpes al día siguiente. Tienes que pagar por lo que hizo tu verdadero padre, me decía mientras me ponía alcohol en las heridas abiertas.
Tienes que sufrir como sufrí yo. Pero lo peor no eran los golpes físicos, sino lo que descubrí después. Una tarde, mientras limpiaba el desván, encontré una caja llena de documentos que me helaron la sangre. Eran cartas, contratos, fotografías, y en esos papeles estaba toda la verdad sobre lo que mis padres habían planeado para mí. No solo me odiaban por ser el producto de una violación, sino que habían decidido sacar provecho de mi existencia de la manera más vil posible. Las cartas eran de un hombre llamado Ruperto Salinas, dueño de un burdel clandestino en las afueras del pueblo. En esas cartas, mis padres negociaban mi venta. Sí, mi venta, como si fuera ganado. Ruperto ofrecía una suma considerable por una muchacha joven virgen que pudiera ser entrenada adecuadamente. Las cartas databan de cuando yo tenía 15 años. Mis propios padres habían estado planeando venderme a un prostíbulo durante años. El plan era simple y monstruoso. Cuando cumpliera 18 años, me llevarían con el pretexto de buscarme trabajo en la ciudad. Me entregarían a Ruperto, quien se encargaría de quebrarme y convertirme en una de sus prostitutas. El dinero que recibieran lo usarían para mandar a Evaristo a estudiar medicina en la capital. Mi sufrimiento iba a financiar el futuro brillante de mi hermano, pero había más. En una de las cartas más recientes, Ruperto se quejaba de que el negocio se había complicado. La policía había allanado varios burdeles de la zona y él tenía que ser más cuidadoso. Sugería esperar un poco más hasta que las cosas se calmaran. Esa carta estaba fechada apenas 2 meses antes de que yo encontrara la caja. Significaba que el plan seguía vigente, que mis padres todavía estaban esperando el momento adecuado para venderme. Esa noche confronté a mi madre. Le mostré las cartas, le grité, le pregunté cómo podía siquiera pensar en hacer algo así. Atilia me miró con esos ojos fríos y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Odira, tú no tienes derecho a juzgarnos. Nosotros te dimos techo y comida durante 18 años. Es hora de que nos devuelvas el favor. Además, ¿qué otra cosa vas a hacer con tu vida? Eres fea, eres tonta, nadie te va a querer nunca. Al menos así vas a ser útil para algo. Fue en ese momento que algo se rompió definitivamente dentro de mí. No fue solo rabia lo que sentí, sino una claridad terrible, una comprensión absoluta de lo que tenía que hacer. Mis padres no eran víctimas de las circunstancias, no eran personas que habían cometido errores, eran monstruos que habían decidido destruir mi vida de la manera más calculada y cruel posible. Durante las siguientes semanas, fingí que había aceptado mi destino. Dejé de protestar, dejé de llorar, dejé de resistirme a los golpes. Mis padres pensaron que finalmente me habían quebrado, que estaba lista para ser entregada. Lázaro incluso empezó a hacer planes concretos, a escribir cartas a Ruperto diciéndole que la mercancía estaría lista pronto. Pero yo estaba planeando algo completamente diferente. Cada noche, cuando todos dormían, salía al patio y practicaba. Practicaba cómo prender fuego de manera que se extendiera rápido, cómo bloquear puertas desde afuera, cómo asegurarme de que no hubiera escape posible. Estudié los horarios de mis padres, sus rutinas, sus puntos débiles. Aprendí que mi padre tomaba pastillas para dormir y que mi madre era sorda del oído izquierdo. La noche elegida fue un sábado de marzo. Mis hermanos habían salido a una fiesta en el pueblo y no volverían hasta el amanecer. Mis padres se habían acostado temprano después de una cena pesada y varias copas de vino. Esperé hasta las 3 de la madrugada, cuando estaba segura de que estaban en sueño profundo. Primero bloqueé todas las salidas desde afuera, puse cadenas en las puertas, clavé tablas en las ventanas de la planta baja. Me aseguré de que no hubiera manera de escapar. Luego, rocié gasolina por toda la casa, especialmente alrededor de la habitación de mis padres. El olor era fuerte, pero ellos estaban demasiado dormidos para notarlo. Cuando prendí el primer fósforo, sentí una paz que nunca había experimentado. Las llamas se extendieron rápidamente, tal como había planeado. Primero fue solo el crujido de la madera, luego el rugido del fuego consumiendo todo a su paso. Me quedé ahí parada, en el patio, viendo cómo mi casa de la infancia se convertía en un infierno. Los gritos empezaron unos minutos después. Primero fue mi padre, con esa voz potente que tanto me había aterrorizado durante años.
pero ahora quebrada por el pánico. ¡Fuego! ¡Atilia, despierta! ¡Hay fuego! Luego escuché a mi madre gritando mi nombre pidiendo ayuda. ¡Odira! ¡Odira, ayúdanos! ¡No podemos salir! Pero yo no me moví. Me quedé ahí, escuchando cómo sus gritos se volvían más desesperados, más agudos, más humanos. Escuché cuando empezaron a toser por el humo, cuando sus voces se volvieron roncas, cuando comenzaron a golpear las puertas y las ventanas con una fuerza que nacía del terror puro. Y te voy a decir algo que va a sonar terrible, pero es la verdad. Cada grito, cada súplica, cada golpe desesperado contra las puertas bloqueadas me sonaba como música. Era la sinfonía de la justicia que había estado esperando durante 18 años. Ahora, antes de continuar con lo que pasó después, necesito pedirte algo. Si esta historia te está impactando, si sientes que necesitas escuchar cómo termina todo, por favor dale me gusta a este video. Sé que puede sonar extraño pedirte esto en medio de una confesión tan cruda, pero necesito saber que hay alguien ahí que entiende por qué hice lo que hice. También te pido que te suscribas al canal. Es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Sé que tal vez no sepas muy bien cómo se hace, pero es importante para mí saber que mi historia no se va a perder en el vacío, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón de una manera que no te imaginas. Los bomberos llegaron cuando ya era demasiado tarde. La casa era una pira funeraria, y mis padres habían dejado de gritar hacía más de una hora. Yo seguía ahí parada en el patio, viendo cómo las llamas consumían los últimos restos de mi infierno personal. Cuando los bomberos me vieron, pensaron que estaba en shock, que era una víctima más del incendio. Me envolvieron en una manta y me llevaron al hospital para revisarme por inhalación de humo. Fue ahí, en esa cama de hospital, donde llegó la visita que cambió todo para siempre. Era una mujer mayor, de unos 70 años, con el pelo completamente blanco y las manos temblorosas. Se acercó a mi cama con pasos vacilantes y me dijo, ¿tú eres Odira Benguel? Cuando asentí, se sentó en la silla junto a mi cama y me dijo algo que me heló la sangre. Yo soy Florencia Aguirre. Trabajé en tu casa durante 15 años, hasta que tus padres me echaron cuando tenías 3 años. He venido porque necesito contarte algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Florencia había sido la empleada doméstica de mis padres desde antes de que yo naciera. Había sido testigo de todo, de la violación de mi madre por parte del tío Macedonio, de mi nacimiento, de los primeros años de mi vida. Pero lo que me contó esa noche en el hospital fue algo que ni en mis peores pesadillas había imaginado. Odira, me dijo con voz quebrada, tus padres no solo planeaban venderte a ese burdel, ya lo habían hecho antes. Tú no eres la primera. Mis manos empezaron a temblar. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Florencia sacó de su bolso una fotografía amarillenta. En ella se veía a una niña de unos 12 años, con el pelo oscuro y los ojos tristes. Esta es Remedios, me dijo. Era tu hermana mayor. Nació 2 años antes que tú, también producto de la violación de Macedonio. La historia que me contó Florencia era aún más monstruosa de lo que había imaginado. Remedios había vivido los mismos horrores que yo, pero cuando cumplió 14 años, mis padres la habían vendido efectivamente a Ruperto Salinas. Florencia había tratado de impedirlo. Había amenazado con ir a la policía, pero mis padres la habían echado de la casa y la habían amenazado de muerte si hablaba. Remedios murió 6 meses después, me dijo Florencia con lágrimas en los ojos. Ruperto me contó años después, cuando estaba borracho, que la niña no había podido soportar lo que le hacían. Se había suicidado colgándose con las sábanas de su cuarto. Yo no podía respirar. Tenía una hermana que había sufrido lo mismo que yo, que había sido vendida como ganado, que había muerto por culpa de mis padres. Pero había más. Florencia me contó que después de la muerte de Remedios, mis padres habían decidido ser más cuidadosos conmigo. Habían esperado más tiempo. Habían sido más sutiles, habían planeado todo con más detalle para no levantar sospechas. Ellos aprendieron de sus errores, me dijo Florencia. Contigo iban a ser más inteligentes. Esa revelación me partió en 2. No solo había sido víctima de mis padres, sino que había una hermana que había muerto por culpa de ellos.
una hermana cuya existencia habían borrado completamente de la historia familiar. Remedios había sido el ensayo, yo iba a ser la función principal. Florencia me entregó una caja que había guardado durante todos esos años. Adentro había más fotografías de Remedios, cartas que la niña había escrito pero nunca había podido enviar. Y lo más impactante de todo, un diario donde Remedios había documentado todos los abusos, todas las humillaciones, todos los planes que había escuchado a escondidas. En una de las últimas entradas del diario, Remedios había escrito: sé que van a matarme, no de una vez, sino poco a poco, día tras día, hasta que no quede nada de mí. Pero si alguien encuentra esto algún día, quiero que sepa que yo existí, que fui una niña que quería vivir, que merecía amor. Y quiero que sepa que mis padres son monstruos que no merecen perdón. Esa noche en el hospital, mientras leía el diario de mi hermana muerta, supe que había hecho lo correcto. No había quemado a 2 víctimas inocentes. Había ejecutado a 2 asesinos que habían matado a mi hermana y que estaban planeando matarme a mí también. Pero la historia no terminaba ahí. 3 días después, mientras seguía internada en el hospital, llegó la policía. Me arrestaron por doble homicidio y me llevaron a la cárcel. El fiscal del caso era un hombre ambicioso llamado Teodoro Maldonado, que veía en mi caso la oportunidad de hacer carrera política. Me pintó como un monstruo, como una hija desnaturalizada que había asesinado a sus padres por dinero de la herencia. El juicio fue un circo mediático. Los periódicos me llamaban la hija del diablo, la asesina de sangre fría, el monstruo de Bengel. Mis hermanos testificaron en mi contra, pintando a mis padres como santos y a mí como una psicópata violenta. Gaspar lloró en el estrado mientras contaba cómo yo siempre había sido problemática y violenta. Evaristo habló de mi resentimiento injustificado hacia la familia. Nemesio dijo que siempre había tenido miedo de mí. Durante semanas todo parecía perdido. El fiscal pedía la pena de muerte y el jurado parecía convencido de mi culpabilidad. Yo tenía un abogado de oficio que apenas se molestaba en defenderme, que me veía como un caso perdido. Cada día que pasaba en esa celda, esperando mi sentencia, pensaba en Remedios y en cómo había muerto sola y olvidada. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Florencia Aguirre, la vieja empleada doméstica, decidió hablar. A pesar de las amenazas, a pesar del miedo, a pesar de los años que habían pasado, decidió contar la verdad. Se presentó en el juzgado con la caja de documentos de Remedios, con fotografías, con cartas, con pruebas de todo lo que mis padres habían hecho. Su testimonio fue devastador. Contó sobre Remedios, sobre los abusos, sobre los planes de venta, sobre todo el horror que había presenciado durante años. Mostró el diario de mi hermana, las cartas de Ruperto Salinas, las fotografías comprometedoras. Por primera vez en el juicio, el jurado escuchó la verdad completa sobre lo que había sido mi vida en esa casa. Pero lo que realmente cambió todo fue lo que pasó cuando Florencia terminó su testimonio. El fiscal Maldonado, desesperado por salvar su caso, cometió un error fatal. Trató de desacreditar a Florencia, sugiriendo que estaba mintiendo, que había inventado toda la historia para ayudarme. Fue entonces cuando Florencia sacó su última carta, una grabación. Años atrás, cuando trabajaba en la casa, Florencia había grabado en secreto una conversación entre mis padres y Ruperto Salinas. En esa grabación, que duró casi 1 hora, se podía escuchar claramente cómo planeaban la venta de Remedios, cómo discutían el precio, cómo se repartían las ganancias. Y lo más impactante de todo, se podía escuchar cómo planeaban hacer lo mismo conmigo cuando fuera mayor. Cuando esa grabación se reprodujo en la sala del tribunal, el silencio fue absoluto. Se podía escuchar la voz de mi padre diciendo: «Con esta niña vamos a ser más cuidadosos. Vamos a esperar hasta que tenga 18. Vamos a quebrarla bien antes de entregarla, para que no cause problemas como la otra». Y la voz de mi madre respondiendo: «Sí, y esta vez vamos a pedir más dinero. Esta es más bonita que Remedios». El impacto de esa grabación fue inmediato. Varios miembros del jurado empezaron a llorar. El juez tuvo que suspender la sesión porque no podía controlar sus emociones.
Los periodistas que habían estado pintándome como un monstruo de repente empezaron a ver la historia desde una perspectiva completamente diferente. Pero lo que más me impactó fue la reacción de mis hermanos. Cuando escucharon la grabación, cuando se dieron cuenta de que todo lo que yo había dicho era verdad, sus caras se transformaron. Gaspar se puso pálido como un muerto. Evaristo empezó a temblar. Nemesio salió corriendo de la sala del tribunal. Esa noche, en mi celda, supe que había ganado. No solo el juicio, sino algo mucho más importante. La verdad había salido a la luz. Remedios ya no era un secreto enterrado, sino una víctima reconocida. Y yo ya no era un monstruo, sino una hermana que había vengado a su hermana muerta. El veredicto llegó 3 días después de que se reprodujera la grabación. No culpable por razón de defensa propia y locura temporal. El jurado había deliberado apenas 2 horas. Cuando el juez leyó el veredicto, la sala del tribunal estalló en aplausos. Por primera vez en meses, pude respirar libremente, pero la absolución legal fue solo el comienzo de la verdadera revelación. Una vez que salí de la cárcel, empecé a investigar más profundamente la red de corrupción y abuso que había rodeado mi vida. Lo que descubrí fue aún más escalofriante de lo que había imaginado. Ruperto Salinas no era solo el dueño de un burdel clandestino. Era el centro de una red de tráfico de menores que operaba en toda la región. Tenía contactos en la policía, en el gobierno local, incluso en la iglesia. Mis padres no habían sido sus únicos proveedores. Había docenas de familias que vendían a sus hijas a cambio de dinero, favores políticos o simplemente para deshacerse de bocas que alimentar. La investigación policial que siguió a mi juicio destapó una red de horror que había estado operando durante décadas. Encontraron fosas comunes con los restos de niñas que habían desaparecido de sus hogares. Encontraron documentos que mostraban transacciones, listas de precios, catálogos de mercancía disponible. Mi hermana Remedios no había sido la única víctima, había sido una de cientos. Pero lo que más me impactó fue descubrir el papel que habían jugado mis hermanos en todo esto. Durante la investigación salió a la luz que Gaspar no solo había abusado de mí por órdenes de mis padres, sino que había estado trabajando como reclutador para Ruperto. Había identificado niñas vulnerables en el pueblo, había ganado su confianza y luego las había entregado a la red. Evaristo, el intelectual de la familia, había sido el cerebro financiero de la operación. Había llevado los libros, había manejado las transacciones, había invertido las ganancias. Su educación universitaria no había sido financiada solo con mi sufrimiento planeado, sino con el sufrimiento real de docenas de niñas que habían sido vendidas antes que yo. Nemesio, el bebé de la familia, había sido el encargado de la logística. Transportaba a las niñas, las entregaba en los lugares acordados, se aseguraba de que no hubiera testigos. Su cara de niño inocente había sido la máscara perfecta para un monstruo. Cuando toda esta información salió a la luz, mis hermanos fueron arrestados. Gaspar fue condenado a cadena perpetua por violación y tráfico de menores. Evaristo recibió 30 años por complicidad y lavado de dinero. Nemesio, que era menor de edad cuando empezó a participar en la red, recibió 15 años en un reformatorio. Pero para mí, la justicia legal no era suficiente. Había algo más que necesitaba hacer, algo que había estado planeando desde la noche del incendio. Necesitaba encontrar a todas las familias de las víctimas. Necesitaba contarles la verdad. Necesitaba asegurarme de que sus hijas no fueran olvidadas como había estado a punto de ser olvidadas Remedios. Durante los siguientes 5 años me dediqué a esa tarea. Viajé por toda la región. Busqué a padres que habían perdido a sus hijas. Les conté lo que había descubierto. Les ayudé a encontrar los restos de sus niñas. Fue un trabajo doloroso, devastador, pero necesario. En cada casa que visitaba, en cada familia que conocía, veía reflejada mi propia historia. Padres que habían vendido a sus hijas por dinero, por drogas, por deshacerse de una carga. Madres que habían mirado hacia otro lado mientras sus esposos abusaban de sus niñas. Hermanos que habían participado en el horror por complicidad o por miedo. Pero también encontré algo que no esperaba: perdón. Muchas de esas familias,
Cuando supieron lo que yo había hecho, me agradecieron. Me dijeron que había vengado a sus hijas, que había hecho lo que ellos no habían tenido el valor de hacer. Una madre, cuya hija de 13 años había sido vendida y asesinada por Ruperto, me abrazó y me dijo: «Gracias por quemar a esos monstruos. Ojalá yo hubiera tenido tu valor». Fue durante esos años de búsqueda que empecé a entender realmente lo que había hecho la noche del incendio. No había sido solo venganza personal, había sido justicia colectiva. Había eliminado a 2 eslabones clave de una cadena de horror que había destruido cientos de vidas. Pero también empecé a entender algo más complejo sobre mí misma. La noche del incendio, cuando bloqueé las puertas y escuché los gritos de mis padres, no había sentido solo satisfacción, había sentido poder. Por primera vez en mi vida, había tenido control absoluto sobre la situación. Había sido yo quien decidía quién vivía y quién moría. Y esa sensación de poder había sido adictiva. Durante los años siguientes, mientras ayudaba a las familias de las víctimas, me encontré en situaciones donde podría haber hecho más justicia. Conocí a otros abusadores, a otros traficantes, a otros monstruos que seguían operando en la sombra. Y cada vez que los conocía, sentía esa misma sensación de poder, esa misma claridad sobre lo que debería hacerse. Pero me contuve. No porque pensara que estaba mal, sino porque sabía que si empezaba de nuevo no podría parar. Y tenía trabajo que hacer, familias que ayudar, verdades que descubrir. Sin embargo, hubo una excepción, un caso que me tocó tan profundamente que no pude quedarme de brazos cruzados. Era una niña de 12 años llamada Esperanza Morales. Su padre, un hombre llamado Crisanto, había estado negociando su venta con uno de los contactos de Ruperto, que seguía operando después de que cayera la red principal. Esperanza me recordaba tanto a Remedios, tanto a mí misma a esa edad, que no pude soportarlo. Una noche, mientras Crisanto dormía borracho después de cerrar el trato para vender a su hija, entré a su casa. No llevaba gasolina esta vez, llevaba algo más silencioso, más personal. Llevaba el cuchillo de cocina que había pertenecido a mi madre. Crisanto despertó cuando sintió la hoja fría contra su garganta. Sus ojos se llenaron de terror cuando me reconoció. «Tú eres la mujer que quemó a sus padres», me dijo con voz temblorosa. «Sí», le respondí. «Y tú eres el hombre que está vendiendo a su hija. ¿Ves la conexión?». Lo que pasó después fue rápido y silencioso. Crisanto Morales amaneció muerto en su cama, con la garganta cortada y una nota en su pecho que decía: «Los padres que venden a sus hijos no merecen vivir». La policía nunca me relacionó con su muerte, y Esperanza fue a vivir con su abuela, que la quería y la protegía. Esa fue la única vez que volví a matar después del incendio, pero no fue la última vez que sentí la tentación de hacerlo. Ahora tengo 83 años y mi cuerpo está cansado, pero mi mente sigue clara como el agua. Han pasado más de 40 años desde la noche del incendio y no ha pasado un solo día sin que piense en lo que hice. Y te voy a decir algo que tal vez no quieras escuchar. No me arrepiento de nada. Sé que eso suena terrible. Sé que hay gente que piensa que debería sentir culpa, que debería haber encontrado otra manera de resolver las cosas. Pero cuando cierro los ojos y recuerdo los gritos de mis padres esa noche, cuando pienso en Remedios muriendo sola y asustada en ese burdel, cuando imagino lo que me hubiera pasado si no hubiera actuado, siento la misma paz que sentí hace 40 años. Mis padres no eran víctimas inocentes que cometieron errores por desesperación o ignorancia. Eran depredadores calculadores que habían convertido el sufrimiento de sus propias hijas en un negocio rentable. Habían matado a Remedios tan seguramente como si le hubieran puesto una pistola en la cabeza. Y estaban planeando matarme a mí de la misma manera. La diferencia es que yo no me dejé matar. Y cuando tuve la oportunidad de hacer justicia, la tomé con las 2 manos. Durante todos estos años, he recibido cientos de cartas de mujeres que han vivido situaciones similares. Mujeres que fueron abusadas por sus padres, vendidas por sus familias, traicionadas por las personas que se suponía que debían protegerlas. Muchas de ellas me escriben para decirme que soy su heroína, que hice lo que ellas no se atrevieron a hacer. Pero también he recibido cartas de gente que me considera un monstruo,
que dice que debería estar en la cárcel o muerta, que no importa lo que me hicieron mis padres, que matar está mal, que debería haber buscado ayuda en lugar de tomar la justicia en mis propias manos. A esa gente le digo, ¿dónde estaba esa ayuda cuando yo tenía 6 años y me encerraban desnuda en el granero? ¿Dónde estaba cuando tenía 12 años y me humillaban frente a los vecinos? ¿Dónde estaba cuando tenía 16 años y mi propio hermano me violaba con el permiso de mis padres? ¿Dónde estaba cuando encontré las cartas donde planeaban venderme como ganado? La ayuda no existía, la policía estaba comprada, los vecinos miraban hacia otro lado, la iglesia predicaba obediencia a los padres sin importar lo que hicieran. Yo estaba completamente sola, y la única persona que podía salvarme era yo misma. Y eso fue exactamente lo que hice. Pero hay algo más que necesito confesar, algo que nunca le he dicho a nadie hasta ahora. La noche del incendio, cuando bloqueé las puertas y ventanas, cuando rocié la gasolina por toda la casa, cuando prendí el primer fósforo, no solo estaba buscando justicia, también estaba buscando algo más primitivo, más visceral. Estaba buscando venganza. Quería que mis padres sufrieran como me habían hecho sufrir a mí. Quería que sintieran el terror que yo había sentido durante años. Quería que murieran lentamente, con dolor, sabiendo que era yo quien los estaba matando. Y cuando escuché sus gritos, cuando los oí suplicar por ayuda, cuando los sentí golpear desesperadamente las puertas bloqueadas, sentí una satisfacción que no puedo describir con palabras. Era como si cada grito fuera una deuda pagada, cada súplica fuera una humillación vengada. Sé que eso me convierte en algo más que una víctima que se defendió. Me convierte en alguien que disfrutó matando. Y tal vez eso me hace un monstruo también. Pero si soy un monstruo que mis padres crearon. Cada golpe, cada humillación, cada noche de terror, cada plan para venderme como mercancía, fue moldeando algo oscuro dentro de mí. Y esa noche, esa oscuridad finalmente salió a la luz. La pregunta que me hago ahora, al final de mi vida, no es si hice lo correcto. La pregunta es si, sabiendo todo lo que sé ahora, volvería a hacerlo. Y la respuesta es sí, sin dudarlo, sin arrepentirme, sin pedir perdón. Porque hay cosas en este mundo que son peores que la muerte. Hay formas de matar a una persona sin tocarla, de destruir su alma mientras su cuerpo sigue respirando. Mis padres habían perfeccionado ese arte, y yo simplemente les devolví el favor de una manera más directa. Cuando Crisanto Morales despertó con mi cuchillo en su garganta, me preguntó por qué lo estaba haciendo. Le dije, porque hay padres que no merecen ser padres, y hay personas que no merecen vivir. Tú eres las dos cosas. Él me suplicó que lo perdonara, que había cambiado de opinión sobre vender a su hija, que nunca volvería a hacerlo. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Los había visto mentir antes. Había escuchado las mismas súplicas de boca de mis propios padres la noche del incendio. Así que hice lo que tenía que hacer. Rápido, limpio, definitivo. Y cuando salí de esa casa, con las manos manchadas de sangre, pero el corazón en paz, supe que había vuelto a hacer lo correcto. Ahora, al final de mi vida, cuando siento que mi tiempo se acaba, quiero que sepas algo importante. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda mi historia sin juzgarme, significa que entiendes algo que mucha gente no entiende, que a veces la justicia no viene de los tribunales ni de las leyes, sino de las manos de quienes han sufrido lo suficiente como para no tener nada que perder. Si tú has vivido algo similar, si has sido traicionado por las personas que se suponía que debían protegerte, si has sentido esa rabia que quema por dentro y no encuentras salida, quiero que sepas que no estás solo. Hay más de nosotros de lo que crees. Y todos llevamos cicatrices que nadie puede ver. No te estoy diciendo que hagas lo que yo hice. Cada situación es diferente. Cada persona tiene que encontrar su propia manera de sanar. Pero sí te estoy diciendo que no dejes que nadie te diga que tienes que perdonar a quien te hizo daño, que tienes que seguir adelante como si nada hubiera pasado. Algunas heridas no sanan nunca. Algunas traiciones no se perdonan. Y algunas personas no merecen una segunda oportunidad. Yo tomé mis decisiones y vivo con las consecuencias. No busco tu aprobación ni tu perdón, porque no los necesito.
pero sí necesito que entiendas que todo lo que hice, lo hice por amor. Amor por Remedios, amor por Esperanza, amor por todas las niñas que no tuvieron quien las defendiera, y amor por esa niña de 6 años que fui yo, encerrada desnuda en un granero, llorando en la oscuridad mientras nadie venía a rescatarla. Esa niña finalmente encontró la manera de salvarse a sí misma. Y si eso me convierte en un monstruo, entonces soy un monstruo que puede dormir en paz. Antes de despedirme, quiero pedirte algo más. Si esta historia te ha impactado, si sientes que necesitas compartirla con alguien más, por favor dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Sé que tal vez no sepas muy bien cómo se hace, pero es importante para mí saber que mi historia va a llegar a quien la necesite escuchar. También te invito a que comentes si has vivido algo similar, si tienes alguna historia que quieras que contemos. Todos los días estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento, historias de gente como tú y como yo, que ha vivido cosas que otros no pueden ni imaginar. Y perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo antes de que sea demasiado tarde. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar sin juzgar, por entender que a veces la única justicia posible es la que hacemos con nuestras propias manos. Que tengas una buena noche y que nunca tengas que tomar las decisiones que yo tuve que tomar. Pero si algún día te toca hacerlo, espero que tengas el valor de hacer lo que sea necesario para protegerte, porque al final del día nadie más lo va a hacer por ti.